de este tema. Le agradezco mucho al doctor Javier Tello que nos acompañe hoy para poder hablar pues de todos estos temas del COVID-19, las estrategias que se han implementado, cómo vamos y las secuelas, también un tema importante. Doctor, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Doctor, platíquenos, por favor, ¿cómo vamos con la pandemia? Vamos haciendo primero este recuento, porque hasta este momento tenemos ya 18 estados en naranja, 2 en rojo, 11 en amarillo, solamente una entidad en color verde. ¿Se han aplicado las medidas necesarias para poder contener la pandemia? Ya sé que quizá es una pregunta muy trillada, pero vale la pena poder profundizar y hacer un recuento sobre las políticas implementadas para poderla contener. Bueno, yo creo que no se ha hecho lo suficiente. Y entender que en el mundo, en donde sí se controla la primera ola, ya están en la segunda oleada. Y aparentemente esta segunda oleada viene con una mayor agresividad en términos de la velocidad en la que está contagiando a los pacientes. Ya se dice que en muchos lugares de Estados Unidos están prácticamente en un estado de alerta porque las camas de hospitalización se les empiezan a llenar. En Europa vimos que han vuelto de nuevo a los confinamientos totales en algunos lugares como en España y en Inglaterra. Y mi pregunta es, ¿por qué tenemos que ser distintos en México? Si tenemos además el antecedente de que no estamos realizando ni por error el número de pruebas de detección que deberíamos y no estamos llevando una contabilidad de los contactos y la gente se encuentra, creo yo, irresponsablemente saliendo sin la protección adecuada, agrupándose, yendo a restaurantes sin utilizar cubrebocas, creo que estamos en una situación de un peligro potencial. Gravísima la situación y la falta de conciencia también por parte de la ciudadanía, y hay que decirlo. Aunque si bien es cierto, doctor, una de las grandes preocupaciones en este momento para los pacientes que han padecido COVID-19, y lo veíamos hace un momento, pues son las secuelas que puede llegar a dejar esta enfermedad. ¿Qué se sabe hasta el momento sobre los efectos del coronavirus? Hay quienes afirman que incluso pues pueden derivar en el desarrollo de algunas enfermedades de carácter mental. Es correcto, el día de hoy se publicó en la prestigiada revista médica The Lancet un estudio hecho con más de 62,000 pacientes post-COVID, de los cuales el 20% llegaron a presentar síntomas de alguna enfermedad psiquiátrica o algún padecimiento psiquiátrico. Y no necesariamente pacientes que ya tuvieran antecedentes, eran pacientes que nunca habían manifestado esto. Y me refiero a síntomas desde depresión o trastorno con ansiedad hasta algunos más graves. Y esto es solamente una pequeña muestra, Magda. Por ejemplo, nosotros no sabemos hasta qué punto haya una afectación respiratoria posterior, pero se sabe y se entiende que los pacientes, sobre todo los que tuvieron que tuvieron una afectación respiratoria durante el COVID, van a tener seguramente secuelas importantes del tipo de la fibrosis o de una enfermedad restrictiva. Ahora, ¿cuál es la importancia en México? La importancia es que si no conocemos siquiera el número de pacientes que están contagiados, mucho menos, y esto no lo digo yo, esto lo dijeron las autoridades de salud, no sabemos en qué van, no les estamos dando seguimiento. Vamos a suponer que tuviéramos, no sé, dame el número que tú quieras, 60 y tantos mil o 200 tantos mil o los que sean pacientes dados de alta. No hay un seguimiento sobre ellos. Y esto es muy importante porque no estamos contabilizando la carga posterior que vamos a tener a la enfermedad. Todos estos que se están aliviando pudieran llegar a presentar una o varias secuelas, coagulopatías, o llegaran a presentar problemas cardíacos, o como estábamos comentando, problemas de enfermedades o trastornos mentales, que no estamos nosotros en un estado de alerta. Entonces es muy, muy necesario que las autoridades lo tomen en cuenta, que nos demos a la tarea de buscar cuáles son los mecanismos para diagnosticarlos y tratarlos y sobre todo mandar y alocar el presupuesto adecuado para estas complicaciones que se van a venir de cada uno de estos pacientes que han padecido COVID.
Me parece que dices algo importantísimo, doctor. El costo para la salud pública que se puede generar posterior a la pandemia, ¿no? Con todas estas enfermedades que de pronto pues no se están tomando en consideración, de todos los pacientes que no han tenido un seguimiento puntual y que bueno, finalmente también van a derivar en una carga para este sector más adelante. Dime una cosa, porque esta semana el mundo tuvo una esperanza, bueno, se vio reflejado incluso hasta en los mercados con el anuncio de Pfizer de esta eficacia de la vacuna en un 90%. ¿Qué significa esto? ¿Van a cambiar con ello los tiempos de la vacuna? Se decía, por ejemplo, que podríamos llegar a tener lista para diciembre. Otras perspectivas dicen que no, que el tema es que no nos vayamos tan rápido, que muy seguramente estará lista para marzo. ¿Qué opinas al respecto y cuáles son los distintos escenarios si no se tuviera tiempo una vacuna en diciembre? Mira, los resultados positivos de la vacuna de Pfizer y BioNTech son realmente alentadores. Es una muy buena noticia, no podemos negarlo. Sin embargo, hay que entender en dónde estamos parados en el mundo. Primero que nada, es una vacuna que requiere de 2 dosis, lo cual ya es más complicado porque tienes que volver a traer a la gente a que se aplique la segunda. 2, es una vacuna que requiere para su transporte y su almacenamiento una temperatura especial de menos 70 grados centígrados. Esto complica muchísimo la cadena fría normal para las poblaciones. Ya sabemos que las trabajadoras sociales y las enfermeras van con sus pequeños termos a las zonas más alejadas y bueno, esto es imposible que ellas anden cargando un contenedor con nitrógeno líquido a esas temperaturas. Es decir, ya esto nos hace que sea algo constreñido. Y yo creo que lo más importante es que seguramente va a haber una enorme demanda de las primeras vacunas, sea la de Pfizer o sea cualquiera, las primeras que estén disponibles y con un permiso para ser administradas, va a haber una enorme demanda por parte del personal de salud y toda la gente que requiere urgentemente de ella. Es decir, yo creo que hay que tomarlo con mucha calma, hay que entender que la población normal no va a ser vacunada pronto y que lo único que tenemos en este momento es protegernos, ser responsables, lavarnos las manos y utilizar nuestro cubrebocas y no estarnos reuniendo en lugares cerrados. Me queda clarísimo que esta cadena de distribución se puede complicar algo, pero ya para finalizar, doctor, ¿cuáles son las trabas que podría enfrentar la llegada de esta vacuna a México? Y te lo pregunto porque en México pues nos hemos enfrentado a una crisis de desabasto de medicamentos, bueno, incluso de falta de vacunas, ¿no? Porque si no mal recuerdo podríamos hablar de este desabasto de la vacuna triple viral que generó justamente a inicios de este año, pues ahí algunos brotes de sarampión, brotes que bueno, finalmente se decía que esta enfermedad ya estaba particularmente desaparecida y de pronto nos encontramos con que el Estado de México y la Ciudad de México tenían ahí un número de casos importantes de sarampión. Mira, yo quiero ser positivo y yo le apuesto positivamente a 2 cosas. La primera es que estamos bastante comprometidos, el gobierno de la República está muy comprometido a tener la vacuna, la que sea o las que sean, disponibles de manera gratuita y de una manera rápida a la población, por lo que yo creo que el papeleo regulatorio y todo lo que se requiere a nivel de autorizaciones sanitarias va a estar rápido. 2, como escribí en un artículo en Letras Libres en mayo pasado, México sabe aplicar vacunas. Es algo que siempre hemos hecho muy bien o que por lo menos hacíamos muy bien. Ahora, no es lo mismo estar haciendo 3 o 4 campañas de vacunación al año que hacer la labor más grande que se haya propuesto la especie humana en materia de vacunación en toda la historia. Es algo muy complicado, algo en lo que tenemos nosotros que saber si tenemos, primero que nada, los insumos, el material humano, el entrenamiento y los recursos económicos, no solo para comprar la vacuna, sino para toda la logística que requiere el movilizar a esto. Tenemos que vacunar, Magda, más de 100 millones de personas en un año. Esto es una labor titánica, algo no hecho, y ya es hora de que tengamos un plan a la vista de cómo lo vamos a hacer, aunque sea hipotético. Ojalá y que ya se tenga ahí reservado para el momento en el que esté lista la vacuna. Muchísimas gracias, doctor, por esta entrevista. Nos mantenemos en contacto para darle seguimiento a este tema. Claro que sí. Me va a dar mucho gusto. Hasta luego. Muchísimas gracias al doctor Javier Tello, analista en políticas de salud. Hacemos un corte, regresamos con más.